El departamento de Santa Cruz, Bolivia, dispone de tres entidades bancarias: Banco Unión, Económico y Banco Ganadero. Me indica, ¿no?, que las utilidades de cada banco va a depender del número de cajeros que se vaya a asignar a cada entidad, tal como se muestra en la tabla de beneficios proporcionado. Me indica, ¿no?, que se dispone de un total de 7 cajeros. Esta información es muy importante, que me está indicando que se tiene disponible 7 cajeros, ¿no? Y lo que me está solicitando el ejercicio es que con programación dinámica debemos determinar cuántos cajeros debemos asignar a cada entidad bancaria, ¿no? Y acá me está dando ciertas especificaciones que debemos tomar muy en cuenta. Me indica, ¿no?, que el Banco Unión deben quedarse por lo menos 2 cajeros y en el Banco Ganadero mínimamente un cajero. Esta especificación proporcionado nosotros lo vamos a denominar como restricciones, porque me está diciendo que el Banco Unión tiene ese requerimiento mínimo de quedarse con 2 cajeros. Por lo tanto, su sentido de desigualdad para esta restricción va a ser del tipo mayor o igual a 2, ya que me está indicando que en esta entidad deben quedarse por lo menos 2 o más cajeros. De igual manera, el Banco Ganadero tiene ese requerimiento mínimo de quedarse con un cajero. Por lo tanto, su sentido de desigualdad o restricción va a ser del tipo mayor o igual a 1. De esta manera, estaríamos formulando matemáticamente el requerimiento mínimo que necesita el Banco Ganadero, ¿no? Necesita mínimamente 1 o más cajeros. Y es por ese motivo que su sentido de desigualdad va a ser del tipo mayor o igual para ambos. Bien, entonces, dado esta especificación, vamos a empezar a elaborar primeramente el diagrama de programación dinámica, que está compuesto por 3 etapas, ¿ya? El Banco Unión es la etapa 3, Económico es la etapa 2 y así sucesivamente. Y no debemos olvidarnos sus especificaciones o restricciones para cada entidad bancaria proporcionada. El Banco Unión necesita mínimamente 2 y el Ganadero mínimamente 1. ¿Ya? En la parte superior e inferior entonces van a estar sus decisiones y retornos. Y ahora, la información que va a llegar a la etapa 3, que va a estar representado como S sub 3, es igual a 7. ¿Por qué? Porque el ejercicio me está indicando que se dispone de un total de 7 cajeros. ¿Qué está? Entonces la información que va a llegar a la etapa 3 o al Banco Unión es 7. Ahora, y la información que se va a enviar a las demás etapas obviamente va a depender de lo que se vaya a decidir en cada etapa. Cada etapa, para que se comprenda mejor, cada etapa es un momento en el que se toma una decisión y obviamente por lógica esta decisión debe ser la mejor decisión posible. Entonces, haciendo uso también de la función de transición, las fórmulas para cada etapa de la información que va a llegar, ¿no? Para la etapa 2, la información que va a llegar a la etapa 2 o al Banco Económico va a ser igual a la información que ha llegado a la etapa 3 menos lo que se ha decidido en la etapa 3 y así sucesivamente para las demás etapas. Por ejemplo, para la etapa 1, la información que se va a enviar a la etapa 1 o S1 va a ser igual a la información que ha llegado a la etapa anterior, es decir, a la etapa 2, menos lo que se ha decidido en la etapa 2. Aquí está. Y así sucesiva. Esas dos fórmulas van a ser fundamentales en este video, así que se los estoy dejando acá. Y de esta manera voy a dar inicio entonces con la etapa 1 o el Banco Ganadero. Ya primeramente vamos a hallar o determinar los puntos extremos tanto de la cantidad de cajeros que van a llegar como la cantidad de cajeros que vamos a decidir. S1 representa la cantidad de cajeros que llegan y la D representa la cantidad de cajeros que se decide. Ya entonces, primeramente, como mencioné, vamos a hallar los puntos extremos, los mínimos. Lo mínimo de cajeros que puede llegar a la etapa 1 es igual a 1. ¿Por qué? Para no complicarlo más, lo mínimo de cajeros que pueden llegar a esta etapa tiene que ser sí o sí, por obligación voy a decir, tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque en el Banco Ganadero o la etapa 1 tiene ese requerimiento mínimo de quedarse
sí o sí con un cajero. Por lo tanto, lo mínimo que debería llegar para satisfacer esta necesidad debería ser 1. Aquí está. Por lo tanto, lo mínimo de cajeros también que puedo decidir en la etapa 1 o en el banco ganadero también va a ser 1. Y eso únicamente por el requerimiento mínimo de esta entidad bancaria, ya que esta me está indicando que necesita mínimamente sí o sí un cajero. ¿Ya? Un cajero o más. Por lo tanto, lo máximo de cajeros que puede llegar al banco ganadero va a ser 5. ¿Por qué? Porque yo ya sé que tengo 7 cajeros disponibles y estos 7 cajeros va a llegar a la etapa 3 o al banco unión. ¿Ya? Si yo decido quedarme con los 5 cajeros de estos 7 que yo tengo en el banco ganadero, ¿verdad? Si 5 cajeros llegan al banco ganadero, entonces obviamente por lógica la cantidad de cajeros que me estaría sobrando son 2 cajeros, ¿verdad? Y esos 2 cajeros será que puede satisfacer las necesidades de las demás entidades bancarias, tanto del económico como del Banco Unión. La respuesta es sí. ¿Por qué? Estos 2 cajeros que sobran va a satisfacer sin problema alguno a la necesidad que tiene el Banco Unión, ¿verdad? Sin embargo, como en el Banco Económico no existe esa necesidad o ese requerimiento mínimo, entonces acá la cantidad de cajeros que pueden llegar a quedarse es hasta 0. No hay una necesidad de que se queden cajeros acá. Entonces, este 2 es más que suficiente para satisfacer las necesidades para esas entidades bancarias. Entonces, sí es por esa razón que lo máximo puede llegar a esta etapa va a ser 5. Por lo tanto, también lo máximo que puedo decidir quedarme en esta etapa también va a ser igual a 5. ¿Ya? Entonces, una vez elaborado los puntos extremos o determinado los puntos extremos, vamos a situar sus beneficios a cada casilla correspondiente. Empezando, ¿no?, con el banco ganadero, que es con el que estamos trabajando actualmente. El banco ganadero me dice que si decido quedarme con un cajero, su beneficio es igual a 18. Aquí está. Si decido quedarme con 2 cajeros, su beneficio es 8. Si decido quedarme con 3 es 15. Y así sucesivamente. Ahora sí vamos a hacer uso de la función recursiva, que es fk igual fk, que representa el valor óptimo igual al retorno de la etapa K, que hace referencia al término económico, ya sea beneficios, costos o lo que sea, que en este caso estamos trabajando con beneficios, más el óptimo de la etapa anterior. Pero como estoy en la etapa 1 y antes de esta etapa no existe una etapa anterior, por lo tanto únicamente para esta etapa, para el banco ganadero, no vamos a tomar en cuenta su óptimo de la etapa anterior, dado que no existe esta etapa, ¿verdad? Y entonces únicamente vamos a tomar en cuenta su retorno. Y ahí decimos, ¿no? Si me llega un cajero, ¿me puedo decir quedarme con un cajero? La respuesta es sí, ¿no? Entonces su retorno es 18 y eso lo situamos acá. Si me llega 1, ¿me puedo quedar con 2? No se puede. Estoy de acá. Si me llega 2 cajeros, ¿me puedo quedar con un cajero? Sí se puede. Y su retorno es 18. Y si me llega 2, ¿me puedo quedar con 2? La pregunta. Sí se puede, ¿verdad? Y su retorno es 8. Si me llega 2 cajeros, ¿me puedo quedar con 3? No se puede. Peor con 4 y 5 no se va a poder. Por lo tanto, a partir de aquí no se puede. Ahora, si me llega 3, me puedo quedar con 1, si se puede, copio su retorno entonces. Si me llega 3, me puedo quedar con 2 también. También me puedo quedar con 3. Pero ya no puedo quedarme ni con 4 ni con 5. Y así sucesivamente para todos los demás. ¿Ya? Una vez hecho eso, vamos a situar los valores en F1, que representa la mejor decisión posible. Dado que estamos maximizando beneficios, entonces la mejor alternativa a elegir va a ser obviamente los valores más elevados. Entonces para la primera fila, dado que es el único valor, entonces su mejor decisión va a ser 18, que viene de decidir un cajero, ¿verdad? Aquí está. En la fila 2, de igual manera, la mejor decisión, dado que estamos maximizando, es 18, que viene de decidir un cajero. Y así para todos, ¿verdad? Para todos la mejor decisión es
18, dado que es el valor más elevado. Ahora sí, una vez elaborado ese cálculo, ese procedimiento, vamos a pasar a la etapa número 2 o a la etapa siguiente, que pasaría a ser el banco económico. Los extremos tanto de los cajeros que van a llegar como de los cajeros que vamos a decidir. ¿Ya? Entonces, lo mínimo de cajeros que pueden llegar a la etapa 2 o al banco económico va a ser igual a 1. ¿Por qué? Por esa razón. Van a ver. Si yo ya sé que tengo 7 cajeros disponibles para asignar, entonces lo mínimo que yo puedo enviar a la etapa 3 va a ser igual. Lo mínimo, estoy hablando de estos 7 que tengo, lo mínimo que yo puedo enviar a la etapa 3 es igual a 3. Se preguntarán por qué. Ya verán por qué. Porque de estos 3 que estoy enviando como mínimo, de estos 3, 2 cajeros se van a quedar sí o sí por este requerimiento mínimo que hay. 2 de estos 3 se van a quedar sí o sí. ¿Ya? De esta manera entonces me estaría quedando únicamente un cajero. ¿Ya? Porque 2 de estos 3 han quedado acá por este requerimiento mínimo. ¿Ya? Aquí está. Entonces, lo mínimo que puede llegar al banco económico o a la etapa 2 es justamente 1 por esa razón. ¿Ya? ¿Por qué tiene que ser acá sí o sí 1 y no 0? ¿Qué hubiera pasado si acá hubiese sido 0? Si hubiese sido 0 ya estaría mal, totalmente todo mal. ¿Por qué? Porque obviamente si me queda 0, lo que se estaría enviando a la próxima etapa, que es el banco ganadero, sería obviamente también 0. ¿Será que este 0 va a satisfacer la necesidad o el requerimiento mínimo que tiene el banco ganadero? La respuesta es no. Por lo tanto, lo mínimo que debe llegar sí o sí al banco ganadero es igual a 1, para que de esa manera también este 1 que se vaya a enviar a la etapa siguiente cumpla o satisfaga la necesidad que tiene el banco ganadero. ¿Ya? Por eso, lo mínimo que puede llegar a esta etapa es igual a 1. Lo máximo que puede llegar a la etapa 2, ahora sí vamos a hablar de lo máximo. Yo ya sé que tengo disponibles 7 cajeros para asignar. Y de estos 7, 2 se van a quedar sí o sí acá en el Banco Unión. ¿Ya? De esta manera me estaría quedando 5 cajeros que van a llegar en este caso ahora al Banco Económico. Y es por esa razón que lo máximo que puede llegar a la etapa 2 va a ser igual a 5. ¿De acuerdo? Y ahora sí, lo mínimo de cajeros que puedo decidir quedarme en la etapa 2 o en el banco económico va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en el banco económico no existe ese requerimiento mínimo o máximo para asignar un cajero. Por lo tanto, lo mínimo de cajeros que podemos llegar a decidir acá es hasta 0. ¿Ya? Y lo máximo va a ser igual a 4. Y les voy a explicar por qué. Lo máximo que puedo quedarme de cajeros en la etapa 2 va a ser igual a 4. Porque si yo decido quedarme con 4 de los 7 cajeros que tengo, obviamente si decido quedarme con 4, lo que me estaría sobrando, por lógica, va a ser igual a 3 cajeros. ¿Y será que estos 3 cajeros que me sobra, dado que decido quedarme con 4 en el banco económico, será que estos 3 cajeros van a satisfacer las necesidades de las demás entidades bancarias? La respuesta es que sí. Porque de estos 3 cajeros que tengo, 2 se van a quedar sí o sí en el banco económico y 1 se va a quedar sí o sí en el banco ganadero. Y de esta manera estaría satisfaciendo las necesidades de las demás entidades bancarias. Porque repito, cada decisión que vayamos a tomar, como ya mencioné anteriormente, debemos hacerlo o decidir teniendo en cuenta las necesidades de las demás entidades bancarias. ¿Ya? Entonces, dado esa especificación, vamos a empezar a situar sus términos económicos o los retornos para el banco económico. Me dice, ¿no?, que para el banco económico, dado que estoy decidiendo quedarme con 0 cajeros, su beneficio es 11. Si decido quedarme con 1, es 16. Y si decido quedarme con 2, es 14. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora sí, vamos a proceder a hacer el cálculo correspondiente para cada casilla. Para ello, obviamente, vamos a tomar en cuenta esa fórmula que es la función recursiva, que me indica lo siguiente: fk, que K hace referencia al número de etapa, que en este caso sería F2, etapa 2, más igual al retorno de la etapa 2. Repito, el retorno hace referencia al término económico, que en este caso serían los beneficios, más el óptimo de la etapa anterior.
En este caso ahora sí contamos con un óptimo de la etapa anterior, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer uso de la fórmula completa. Ya primeramente vamos a hacer uso o el cálculo correspondiente para la primera casilla. Si ya decimos, ¿no? 11, que es el retorno, haciendo uso de esa fórmula, más el óptimo de la etapa anterior. 1 menos 0 es 1. Entonces, ese 1 buscamos en la etapa anterior, que sería en la etapa 1. Ese 1 que hemos calculado, lo buscamos acá, en la etapa anterior, acá está. Y su mejor decisión, dado que si llega un cajero a la etapa anterior, es 18. Entonces, 11 más 18 es igual a 29. ¿De acuerdo? Ahora, si me llega un cajero, perdón, no, esto no es, perdón, 1 menos 1 será 0. Bueno, su retorno es 16, más 1 menos 1 es 0, ¿verdad? Y buscamos ese 0 en la etapa anterior. Como no existe ese valor calculado en la etapa anterior, entonces a partir de aquí no se puede hacer el cálculo correspondiente dado que no tiene su óptimo anterior. Si no tiene su óptimo anterior, entonces no es posible hacer el cálculo correspondiente. Ya, ahora sí pasamos acá. 11, que es su retorno, más el óptimo de la etapa anterior. Como hallamos el óptimo de la etapa anterior, decimos, ¿no? Haciendo uso también de la función de transición, que es la información que llega menos lo que se decide. Esto es lo que llega menos lo que se decide. 2 menos 0 es 2. Y ese 2 lo buscamos en la etapa anterior. 2 menos 0 es 2. Y ese 2 lo buscamos en la etapa anterior. Acá está, en la etapa 1. Y su mejor decisión es 18. 11 más 18 también es 29. ¿Ok? Lo mismo acá. 16, que es su retorno. Está más el óptimo de la etapa anterior. Y como se halla el óptimo, lo que llega menos lo que se decide. 2 menos 1 es 1. Y ese valor 1 calculado buscamos en la etapa anterior. Acá está 1 y su mejor decisión es 18. 16 más 18 es 34. Y a partir de acá ya no se puede porque 2 menos 2 me da 0 y ya no existe 0. En la etapa anterior no existe un óptimo anterior. Por lo tanto, a partir de acá no es posible llevar a cabo el cálculo. Que es el retorno, más 3 menos 0 es 3. Y ese 3 lo citamos en la etapa anterior. Y su mejor decisión en esta etapa es 18. Entonces 18 más 11 es 29. Y así sucesivamente para todas las demás casillas. Ahora finalmente vamos a situar las mejores decisiones posibles para cada fila. Dado que estamos maximizando, entonces la mejor alternativa obviamente va a ser los valores más elevados. Empezando por la primera fila, ¿no? Dado que es el único valor, entonces su mejor decisión acá es 29, que viene de decidir de contratar 0 cajeros. En la segunda fila, la mejor decisión es 34, dado que es el valor más elevado. Su decisión es contratar un cajero. Aquí está. En la tercera fila, de igual manera, la mejor decisión es 34, que viene de decidir contratar un cajero, y así sucesivamente. Y ahora finalmente, para la etapa 3, que es quizá la etapa más sencilla de hacer el cálculo, dado que acá es más sencillo de determinar los puntos extremos. El punto extremo en este caso sería únicamente el número 7. ¿Por qué? Porque en la etapa 3 la cantidad de cajeros que estaban llegando inicialmente eran 7. Acá está. Entonces lo mínimo de cajeros que podemos decidir y lo máximo va a ser los siguientes. Lo mínimo va a ser igual a 2. ¿Por qué? Para no complicarnos por esta restricción, por el requerimiento mínimo del Banco Unión, ya que el Banco Unión necesita sí o sí mínimamente 2 o más cajeros. Entonces, por lo tanto, lo máximo va a ser igual a 6 cajeros. ¿Por qué? Porque si yo ya sé que tengo 7 cajeros
Y si de estos 7 cajeros decido quedarme con 6 en el Banco Unión y obviamente me estaría sobrando uno, ¿será que ese uno sobrante va a satisfacer tanto al económico como al ganadero? La respuesta es que sí. En el Banco Económico no hay necesidad de asignar un cajero porque no tiene un requerimiento como tal, pero al que sí va a satisfacer es el Banco Ganadero, dado que el Banco Ganadero necesita mínimamente un cajero, ¿verdad? Entonces lo máximo que podemos decidir en la etapa 3 o en el Banco Unión va a ser igual a 6. Aquí está. Pero sí, finalmente vamos a situar sus términos económicos o beneficios en el Banco Unión. Si en el Banco Unión decidimos contratar 2 cajeros, su beneficio es 10. Aquí está. Y si decidimos contratar 3, su beneficio es 9. Y así sucesivamente. Ahora sí vamos a hacer uso nuevamente de la fórmula de la función recursiva. F3, retorno 3 más el óptimo anterior. Decimos entonces su retorno de la etapa 3, su retorno es 10, haciendo uso de esa fórmula, más el óptimo anterior. ¿Cómo hallamos el óptimo anterior? Ya lo hemos aprendido en la tabla anterior. La información que llega menos lo que se decide. Es decir, 7 menos 2, en este caso es 5. Y ese 5 lo situamos en la etapa anterior, que en este caso ahora la etapa anterior pasa a ser la etapa número 2. Y ahora ya no tomamos en cuenta la etapa 1. ¿Ya? Entonces situamos ese 5 en la etapa anterior y su mejor decisión en esta etapa es 34. 10 más 34, eso es 44. Ahora acá, su retorno es 9 más el óptimo anterior. 7 menos 3 es 4. Y su mejor decisión acá también es 34. 9 más 34 es 43. El retorno que es 9 más el óptimo anterior, 7 menos 4, 3. Aquí está. Situamos ese 3 en la etapa anterior y su mejor decisión también es 34. 9 más 34, de igual manera, es 43. 14, que es su retorno, más el óptimo anterior, 7 menos 5, 2. El 2, entonces ese 2 lo situamos en la etapa anterior y su decisión o su mejor decisión también es 34. 34 más 14 entonces es 48. Y finalmente, para la última casilla, decimos 22, que es su retorno, más el óptimo anterior. 7 menos 6 es 1, que está, su óptimo está en el 1, de la etapa anterior. Y su mejor decisión es 29. 29 más 22, entonces es 51. Y finalmente, en F3 óptimo vamos a escoger obviamente o elegir la mejor alternativa, dado que estamos maximizando. Entonces la mejor alternativa va a ser el valor más elevado, que sería 51. ¿Verdad? Que viene de decidir contratar a 6 cajeros. Y finalmente, una vez hecho todo este procedimiento para las 3 etapas, finalmente vamos a elaborar la tabla de resumen, que está compuesto por la cantidad de etapas, la información que se va a enviar a cada etapa, la decisión que se va a tomar en cada etapa y respectivamente la información que se va a enviar a la siguiente etapa después de haberse tomado la decisión. Y finalmente el FK o el valor óptimo de cada etapa. ¿Ya? Entonces Banco Unión representa la etapa 3, económico al 2, y el Banco Ganadero la etapa 1. El Banco Unión, que en este caso yo ya sé que es la etapa 3, la cantidad de cajeros que está llegando al Banco Ganadero es igual a 7, ¿verdad? Aquí está. Y su mejor decisión o su decisión, dado que están llegando 7 cajeros, me dice que su mejor decisión es contratar a 6 cajeros. Aquí está. Dado que su mejor decisión es contratar a 6 cajeros, entonces ese 6 lo quitamos acá, que estaría acá justamente, y su retorno o beneficio dice que es igual a 22. Aquí está. Entonces, dado que en esta etapa se ha decidido quedar con 6, obviamente por lógica la cantidad de cajeros que están sobrando es 1. 7 menos 6 es 1. Entonces la cantidad de cajeros que tenemos disponibles para asignar es 1.
y ese 1 se va a enviar a la próxima etapa. Entonces la cantidad de cajeros que va a llegar a la etapa 2 va a ser igual a 1, ¿ya? Y ese 1 lo situamos en la etapa 2 o en el banco económico, ¿ya? Aquí está. Si me llega un cajero a la etapa 2, entonces dice que su decisión es contratar 0 cajeros. Aquí está. Y dado que estamos contratando 0 cajeros en esta etapa, dice su beneficio es igual a 11. Aquí está. Y como en esta etapa la cantidad de cajeros que hemos decidido contratar es igual a 0, entonces obviamente ese cajero que teníamos disponible anteriormente va a seguir disponible, ¿no? Porque en esta etapa no se ha decidido asignar a ningún cajero. Y ese 1 que sobra se va a enviar al banco ganadero o a la etapa 1. Entonces ese 1 lo situamos en la etapa 1. Si me llega un cajero a la etapa 1 o al banco ganadero, dice su mejor decisión es contratar a un cajero. Ahí está. Y dado que hemos decidido contratar a un cajero, me dice, si decidimos contratar a un cajero, su beneficio es 18. Aquí está. Y dado que se ha asignado un cajero a esta etapa, entonces la cantidad de cajeros que nos va a sobrar obviamente va a ser 0. 1 menos 1, 0. Y finalmente hacemos la sumatoria correspondiente. 22 más 11 más 18, eso es 51. Y 6 más 0 más 1 es igual a 100. ¿Qué significa esto? Que hemos asignado todos los cajeros que teníamos disponibles. ¿Ya? De una manera tal vez de verificar que lo que hemos elaborado es correcto es verificando que ciertos valores coincidan, ¿no? ¿Está? El valor óptimo entonces me dice que es igual a 51. ¿Correcto? Aquí está. 22 más 11 más 18 es 51, y este valor óptimo que hemos calculado debería igualar de alguna manera con la mejor decisión que se ha tomado en la etapa 3. Si esos valores igualan, entonces de alguna manera el ejercicio que hemos elaborado es correcto. Ya es una manera de verificar que lo que se ha elaborado es correcto, ¿no? Entonces los valores óptimos va a ser lo siguiente. Al banco económico se ha decidido asignar 6 cajeros, al económico 0, y al banco ganadero un cajero. Entonces si el valor máximo o el valor óptimo o Z pues será igual a 51. Entonces de esta manera se hace un ejercicio de programación dinámica, modelo de asignación. Espero este video les haya sido muy útil. Espero verlos, ¿no?, en próximos videos. Hasta pronto. Gracias.